2022 fue un año especialmente malo para los tiroteos masivos en Sacramento. El 3 de abril, en 3 minutos, al menos 5 personas dispararon más de 100 balas en un tiroteo frente a una joyería en el centro. Cuando escucharon los disparos rápidos, los oficiales corrieron hacia la fuente y encontraron a un gran grupo de personas y víctimas de bala. Aplicaron medidas para salvar a las víctimas en el lugar. A pesar de esto, 6 personas no sobrevivieron. 3 hombres y 3 mujeres. 12 personas también fueron baleadas. Una de estas 12 personas era Smiley Martin, hallado en la escena con heridas graves de bala y trasladado a un hospital cercano para recibir atención. Smiley Martin fue identificado como persona de interés y quedó bajo vigilancia de un oficial en el hospital durante su tratamiento. Muchos de los disparos en rápida sucesión provinieron de la Glock 19 modificada de Smiley Martin, un arma que causa estragos en las calles de Estados Unidos. Un switch. 3 de los fallecidos eran Devasia Turner, Sergio Harris y Joshua Hoy Lucasia. Pero según investigaciones posteriores, se determinó que los 3 participaron en el tiroteo y la oficina del fiscal del condado de Sacramento no los consideraba víctimas. Bastante rápido, la policía dedujo que el incidente casi con certeza estaba relacionado con pandillas y que estarían buscando a los otros 2 sospechosos, que lograron salir con vida. En abril de 2021, un fiscal adjunto se opuso a la liberación anticipada de Smiley Martin. En una carta a la Junta de Libertad Condicional, ella escribió: "El interno Martin ha mantenido un patrón criminal durante toda su vida adulta. Smiley Martin, de 27 años, fue liberado en abril de 2022 tras cumplir 5 de 10 años de condena, gracias a créditos por buen comportamiento". Fiel a las palabras del abogado, Smiley Martin tenía un mal historial con la policía que se remontaba a su adolescencia. Tenía cargos por posesión de armas, obstrucción de la justicia, robo de $2,800 en cuadernos Galaxy en un Walmart de Sacramento y un cargo particularmente grave de mayo de 2017. Eso le valió la sentencia de 10 años. Los documentos judiciales indican que Smiley Martin entró por la puerta a la residencia de su novia, donde la encontró escondida en el closet de su habitación. Luego la golpeó repetidamente con el puño cerrado en la cara, la cabeza y el cuerpo, causándole heridas visibles. Después de arrastrarla fuera de su casa, jalándola del cabello hasta un auto que lo esperaba, tras meterla en el auto, la agredió con el cinturón. El hermano de Martin, Dondre, de 26 años, que también aparecerá en esta historia, tampoco tenía un historial legal limpio. Registros judiciales indican que enfrentó cargos por asalto agravado, violencia doméstica y violar libertad condicional. Se declaró culpable de golpear, patear y estrangular a una mujer en un hotel porque ella se negó a trabajar para él como prostituta. Al igual que Smiley, los crímenes de Dondre abarcaron toda la década de 2010 y él había pasado tiempo en prisión, pero desde noviembre de 2020, Dondre era un hombre libre. Dondre era un rapero aspirante y subía videos a su cuenta de YouTube donde es conocido como Dryda Mac. Su nombre de usuario en SoundCloud era DreamMac, y se dice que era de Sacramento y de Phoenix. En Speaking on Me, una de las canciones de Dondre, se ve a un hombre sosteniendo una pistola semiautomática. Un tema siempre presente en su música era antagonizar a las pandillas rivales. En los barrios bajos de Sacramento, el 45% de los crímenes violentos en Sacramento son en vecindarios pequeños. Estos vecindarios albergan a más de 3,000 pandilleros en la ciudad. Los hermanos Martin, Peyton y las 3 víctimas tenían lazos con pandillas locales. Los documentos judiciales revelaron que Hoy, Lucasi y Smiley formaban parte de los Garden Block Crips, la pandilla Crip más antigua de Sacramento, que existe desde los años 70. Peyton y Turner eran miembros de la pandilla rival G-Mob. Harris, primo de Turner, fue un exmiembro de una pandilla aliada con la G-Mob llamada Del Paso Heights Bloods. Aún convivía con algunos de sus miembros. Se dice que las partes rivales tenían una enemistad de años que inició en la prisión. Y todo alcanzaría un punto crítico al encontrarse la noche del 2 de abril. Sacramento es una ciudad de trabajo y diversión. La noche del 2 de abril ofrecía muchas opciones para disfrutar, pero algunos tenían otros planes. En un video publicado en redes sociales horas antes del tiroteo, los hermanos Martin aparecen posando con Hoy Lucasi con 2 pistolas y un rifle. En el video, Hoy Lucasi Smiley habla sobre ir al centro armado para merodear afuera de los clubes nocturnos
y se jacta de dispararles a sus enemigos. En el mismo video, tanto Hoy Lucasi, Smiley como Martin declaran su lealtad a los Garden Block Crips. Esa noche, entre 70 y 80 personas se reunieron cerca de las calles 10 y K, zona de bares, restaurantes, hoteles y museos, a unas cuadras del Capitolio del Estado y de la arena de los Sacramento Kings. Más temprano, el rapero Tyler, el Creador, actuó ante miles de fanáticos en una arena, y muchos seguían en la zona después. Para las 2 p.m., los bares estaban cerrando y la gente salía a la calle, pero nadie esperaba tener que esquivar balas momentos después. Después, las cámaras de seguridad ayudarían a reconstruir lo que llevó a la masacre. Vassia Turner y Medulla Payton se ven en el video de vigilancia llegando en una Chevrolet Equinox blanca y un Ford Mustang gris oscuro. Afuera de la tienda de cigarros y licores de Rodney, Sergio Harris es visto estacionando su sedán Jaguar frente a la tienda de licores de Rodney, detrás de los vehículos de Turner y Payton. Turner y Payton caminan por la calle 10 y llegan al club nocturno District 30 en el 1022 de la calle Kay. Les toman fotos como parte del sistema de seguridad del club nocturno. Las imágenes de vigilancia muestran a Hoy, Smiley y Dondre Martin caminando hacia el sur por la calle 11 cruzando Jazz Alley. Dondre y Smiley se registran en District 30 pero no entran al club. Ellos se quedan afuera y eventualmente Hoy cruza la calle desde el club nocturno. Payton y Turner salen del club nocturno District 30 y cruzan la calle hacia donde están Hoy y los hermanos Martin. Hablan durante unos 2 minutos antes de que Turner y Payton se alejen. Hoy los hermanos Martin se acercan a Turner y Payton que están frente al Teatro Crest. Aproximadamente 3 minutos después, Payton hace un gesto con el brazo derecho en el aire y parece llamar a más personas para que se le unan. Luego regresa hacia su auto, saca algo de su auto, lo guarda en su sudadera y camina de regreso en la dirección de la que vino. Payton es detenido por 2 personas en la calle 10. Él les habla, señala la intersección de calle 10 y calle Case, y luego se aleja hacia el sur por calle 10. Las 2 personas que detuvieron a Payton se acercaron a Harris para hablarle y señalar hacia el sur, a la calle Case. Harris responde haciendo un gesto con la cabeza para que lo sigan mientras camina por la acera. Payton y Turner quedan grabados en una esquina de Sharif Colleros, ubicada en la intersección noreste de las calles 10 y Capicún. 3 minutos después, Hoy y los hermanos Martin llegan a esa zona entre la multitud. Turner está parado en la intersección noreste de las calles K y 10 junto con unas 80 personas más. Turner, Harris y Payton se dirigen al norte por la calle 10. Al mismo tiempo exacto, Dondre y Smiley estaban caminando desde la calle J hacia la intersección. 8 segundos después, se ve a personas corriendo desde la zona. La policía informa que todos los involucrados en el incidente estaban reunidos en la esquina noreste de la calle K y la 10ª a pocos pies de distancia entre ellos. La policía informó que Hoy, junto a Smiley, señaló a los pandilleros rivales Payton y Turner. Los oficiales dijeron que Hoy parecía tener un objeto oscuro en la mano, similar a un arma de fuego negra. La policía afirma que Payton les dio las espaldas a sus rivales y tomó algo de la pretina de su pantalón. Harris cruzó la calle K para reunirse con sus amigos Turner y Payton. Una de las víctimas, Jante Alexander, estacionó su auto, cruzó la calle hacia Harris para recoger a su hermano. Su familia dijo a los reporteros que recogía a su hermana mayor de un club. Creen que salió del auto para ver a su hermana o comprarle un hot dog. Antes de que se dispararan los tiros, los detectives dicen que Smiley tenía una pistola en la mano izquierda con un cargador extendido justo antes de que se escucharan los disparos. Ocurre una pelea callejera entre varias personas sin que exista conexión comprobada con el tiroteo. Una cámara de seguridad captó parte del incidente. Las cámaras captan disparos desde la zona de Turner y Harris. Yamil Martínez, una de las víctimas femeninas, se ve cayendo detrás de Hoy Smiley. Turner retrocede y avanza al norte por la calle 10, dispara varias veces con el brazo extendido contra los hermanos Martín. Se ve a Smiley dando un paso hacia el oeste y disparando su pistola totalmente automática hacia Harris y Turner. Dondre dispara una pistola hacia el norte en dirección a Harris y Turner. Se ve a Payton caer y luchar por levantarse. Se observa a Hoy caer junto a la pared sur de la joyería Sharif. Payton corre al norte por la calle 10 y dispara una pistola hacia las calles 10 y Cama.
Peyton continúa corriendo hacia el norte mientras dispara una pistola hacia el sur antes de doblar la esquina, subirse a su Chevrolet Equinox blanco y huir del lugar. Oficiales patrullando cerca escucharon disparos a las 2 a.m. y acudieron a brindar ayuda de emergencia. Cuando los oficiales llegan, se ve a Smiley arrojando la pistola justo antes de que los oficiales lo detengan. Los investigadores hallaron después la pistola Glock 19 con cargador extendido de 30 balas, mira láser táctica y selector de disparo automático. La escena después del tiroteo fue caótica y llena de dolor, con sirenas de patrullas, gritos y personas haciendo llamadas frenéticas a sus seres queridos. Después de la masacre de 2 minutos, la gente se dispersó en todas direcciones e incluso algunos se escondían detrás de árboles y botes de basura. La policía cerró las calles cercanas a la escena hasta el lunes. En los días siguientes, las calles se llenaron de velas y flores, y tanto la Asamblea de California como los Sacramento Kings guardaron 1 minuto de silencio por las víctimas. El incidente generó debates sobre las leyes de armas, en especial las automáticas. También generó un debate sobre la cultura. Los detectives encontraron más de 100 casquillos y edificios y autos llenos de balas. El análisis balístico reveló que 28 disparos fueron del arma de Smiley. Resultaría ser una investigación muy compleja, con varios testigos, evidencia en video y fotos, y mucha evidencia física. La policía de Sacramento recibió más de 170 archivos de video y fotos en un portal de evidencia. Eso evidenció el caos de esa noche y que se dispararon 76 tiros en 54 segundos. Los negocios en esa zona no se recuperaron durante meses. Participaron más de 40 detectives en la investigación, 12 de tiempo completo. El FBI y la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ayudaron en la investigación. La policía cateó 3 casas y recuperó al menos una pistola. Los detectives hallaron a Dondre el 4 de abril. Enfrentó cargos de asalto y de armas de fuego cuando Smiley fue dado de alta del hospital. Fue ingresado en la cárcel del condado por cargos de ser una persona prohibida con un arma de fuego y por posesión de una ametralladora. Finalmente, detectives de la policía de Sacramento y el FBI identificaron que Peyton vivía en un complejo de departamentos en Las Vegas y colaboraron con la policía metropolitana local para arrestarlo el 28 de mayo. Además de los tiroteos, Peyton enfrentó 3 cargos de fraude al empleo y desarrollo departamental por ayuda de la pandemia. A los 3 se les acusaba de asesinato por la muerte de las 3 mujeres, no importaba quién disparó. El 8 de junio de 2024, Smiley Martin fue hallado muerto en su celda. La causa de la muerte aún no ha sido determinada. Fiscales piden cadena perpetua sin libertad condicional para Dondre Martin y Metula Peyton. El juicio está en curso. Cualquiera que haya sido el enorme conflicto o la pequeña ofensa que inspiró ese descarado tiroteo en una esquina concurrida. Fue un acto irracional y una grave violación al Código Universal de las Pandillas. No involucrar civiles. No reciben simpatía de nadie. Más vale que se preparen para su siguiente aventura, la vida en el sistema penitenciario de California. Por fuera era solo otra casa en la 4ª Avenida en Richmond, Virginia, un vecindario tranquilo de clase media, el tipo de lugar donde crecían las familias, donde jugaban los niños. Pero al entrar a la casa donde James Bradley crió a sus 3 hijos, Linwood, James Jr. y Anthony, surge un mundo diferente. Un mundo que un fiscal describiría más tarde como inquietante. Aquí el aire estaba cargado de tensión. Por miedo a sus propios hijos, el padre, quien trabajó durante mucho tiempo en una empresa local de concreto, ponía un candado en la puerta de su habitación por las noches. Los hermanos Bradley estaban fascinados por criaturas que pertenecían a la selva, no a las salas de estar suburbanas. Boas constrictoras, tarántulas y pirañas. Se entretenían alimentando a su serpiente con ratones vivos. Este inquietante interés por criaturas mortales, la atmósfera extraña, insinuaba una oscuridad que pronto consumiría a toda la ciudad. Antes de ser los infames hermanos Bradley por orquestar una de las oleadas de asesinatos más brutales en la historia de Virginia, Linwood, James y Anthony eran simplemente 3 chicos del lado norte de Richmond. No nacieron en caos evidente. Su madre trabajaba en la Universidad Unión de Virginia y su padre era un hombre estricto que infundía miedo
pero también les daba una base estable. Incluso los vecinos lo recordaban como personas serviciales, ayudando con reparaciones de autos o cortando el césped de los ancianos. Pero debajo de esa apariencia algo estaba muy mal. El 28 de enero de 1971, la verdadera naturaleza del hermano mayor, Linwood, se reveló con tan solo 16 años. Linwood apuntó tranquilamente un rifle desde la ventana de su casa y apretó el gatillo. Su víctima fue Orlene Christian, de 57 años, una vecina amable que acababa de enterrar a su esposo y estaba colgando la ropa en su patio trasero. Ella se desplomó en el acto. Su muerte, que al principio se pensó que fue un ataque al corazón, no fue cuestionada. Pero cuando la funeraria devolvió la bata que ella había estado usando, la familia notó un pequeño agujero ensangrentado en la espalda. Ellos alertaron a la policía. Cuando lo confrontaron, la respuesta de Linwood fue escalofriante. Él admitió el tiroteo, pero afirmó que Orlene habría muerto de todos modos, citando un rumor sobre sus problemas del corazón. Su crueldad, su total falta de remordimiento a tan corta edad, fue un preludio del terror que estaba por venir. Fue declarado culpable de homicidio involuntario y cumplió poco más de un año en una institución para menores después de que su abogado argumentara que fue un accidente. Y Linwood en realidad estaba disparando a las palomas, pero la oscuridad dentro de Linwood ya había echado raíces. James también fue arrestado y encarcelado posteriormente por disparar a un oficial durante la persecución. En 1979, Richmond vivió una pesadilla. Durante 7 meses horribles, los hermanos Bradley, ahora acompañados por un cómplice adolescente, Duncan Meekins, emprendieron una ola de asesinatos que desafiaba la lógica, la razón y cualquier apariencia de humanidad. No había un patrón discernible, ni un tipo específico de víctima. Atacaron varios vecindarios eligiendo víctimas hombres, mujeres, negros, blancos, ricos y pobres. Este reinado de terror dejó a la ciudad sumida en el miedo, y cada residente se preguntaba quién sería el siguiente. Fue un reinado de terror que pasó desapercibido para las autoridades. Durante meses, no había indicios de un asesino en común. Los Brawley mataban con tanta versatilidad que la policía inicialmente no veía un patrón. Los asesinatos ocurrieron en vecindarios desesperados de todo Richmond y el condado de Jericho, lo que dificultaba aún más ver las conexiones. James y Linwood mataban para eliminar testigos, pero según los investigadores también parecía que lo disfrutaban. El fiscal Warren Booth. Shug comentó una vez que Linwood era extremadamente inteligente pero tenía una conciencia poco desarrollada, mientras que James era frío e imprudente. Un hombre nacido para morir en la silla eléctrica. William Butcher y su esposa Virginia sobrevivieron a la brutal ola de crímenes de los Brawley. El 12 de marzo de 1979, los Brawley tocaron la puerta de la pareja con el pretexto de que necesitaban llamar a la AAA. Cuando Butcher abrió la puerta, entraron a la fuerza apuntándoles con un arma. La pareja fue atada en habitaciones separadas, rociada con líquido inflamable y dejada para quemarse viva mientras la casa era incendiada. Pero 15 años asignado para atarlos, era un aficionado y hasta aflojó las cuerdas. Cuando el señor Butcher le dijo que le dolía, Butcher logró liberarse a sí mismo y a su esposa, y escaparon del infierno. Sus métodos eran tan variados como sus víctimas. El 21 de marzo, Michael W. McDuffie fue baleado durante un robo. Un ex técnico de máquinas expendedoras, McDuffie, fue asesinado, simplemente porque se cruzó con las personas equivocadas en el momento equivocado. Su asesinato marcó el inicio de lo que se convertiría en una serie implacable de asesinatos. El 9 de abril, Maria W. Gowen, de 76 años, fue seguida hasta su casa después de cuidar niños. Luego fue agredida, asaltada y asesinada a tiros. Su cuerpo fue hallado boca abajo en su recámara. Saquearon su pequeña casa y la brutalidad de su muerte sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. El 4 de julio, Linwood atrapa a Christopher Phillips, de 17 años, intentando meterse en su auto. Lo arrastran a un callejón cercano. James y Meekins lo sujetan y Linwood deja caer un bloque de cemento sobre su cráneo, matándolo a plena luz del día. El 14 de septiembre, John Gallagher, conocido como Johnny G., un popular disc jockey de 62 años, fue secuestrado a punta de pistola después de salir de un salón de baile donde tocaba con una banda. Bradley y Meekins forzaron a Gallagher a entrar en la cajuela de su auto y lo llevaron a una isla remota en el río James. Ahí, Linwood Bradley le disparó en la cabeza por detrás.
2 días después, pescadores lo hallaron parcialmente sumergido en el río. El botín, $6 y un anillo turquesa distintivo, fueron tomados por Lingwood. Este hábito de guardar trofeos luego ayudó a los detectives a confirmar su participación. El 30 de septiembre, Mary S. Wilfong, enfermera privada de 62 años, fue asaltada y golpeada hasta morir en las escaleras fuera de su departamento. El 6 de octubre, Blanche Page, de 79 años, fue asesinada a golpes en su casa, a 2 cuadras de los Brierley. Charles Garner, huésped de 59 años, sufrió un destino igualmente terrible al ser asesinado con un bate de béisbol. 5 cuchillos, unas tijeras y un tenedor estaban clavados en su espalda. Luego su cuerpo fue incendiado. Mientras tanto, los hermanos se volvieron más audaces. Llevaron un álbum de recortes de prensa sobre sus crímenes. Eran conocidos por practicar artes marciales en los parques locales y se comportaban con una arrogancia descarada y amenazante. Las autoridades finalmente empezaron a sospechar del grupo suelto de jóvenes agresivos, pero las piezas aún no encajaban. El 19 de octubre de 1979, James Browley se presentó en la corte y le aseguró a un juez de Richmond que no tenía intención de meterse en problemas de nuevo. Había sido liberado bajo libertad condicional tras cumplir condena por robo a una tienda de conveniencia. Esa misma noche, él y su banda asesinaron a 3 personas, el crimen más horrible de la pandilla. Esa noche, un investigador de la policía vigilaba desde una camioneta cerca de la casa de Browley. Ella escuchó a James y Lingwood discutiendo sobre si había policías dentro de la camioneta. James era escéptico, pero Lingwood estaba sospechoso. Para verificarlo, los hermanos se acercaron a la Chevrolet verde, miraron por las ventanas y la sacudieron. James incluso disparó un arma al aire y al suelo para provocar una reacción. Le dijo a Lingwood que si la policía estuviera adentro, habrían salido después de los disparos, convencidos de que se habían ido en su auto. A pesar de estar bajo vigilancia tanto desde tierra como desde el aire, las autoridades finalmente perdieron el rastro de los Browley esa noche. Ese grave error le costó la vida a Judy Diane Barton, embarazada de 8 meses, a su esposo Harvey Wilkerson y a su hijo de 5 años, Harvey Barton. Sus vidas. Los Bradley y Meekins planearon robar la casa de los Wilkerson, que estaba a poca distancia de la residencia de los Browley. James y Lingwood entraron primero, seguidos por Anthony y Meekins. Wilkerson y Judy Barton fueron atados con cinta eléctrica, amordazados y colocados en el suelo. Lo que siguió fue indescriptible. 2 de los Browley y Meekins agredieron a Judy Barton. Meekins luego le disparó fatalmente a Harvey Wilkerson. James Browley también hizo lo mismo con el pequeño Harvey Barton, de 5 años. Mientras realizaban vigilancia, la policía escuchó disparos y vio a la banda de Browley correr hacia su auto y huir. Sin embargo, no pudieron identificar el origen de los disparos y dejaron ir al grupo. Los cuerpos de las 3 víctimas fueron hallados 2 días después en la sofocante casa caliente. Tras un aviso a las autoridades, los investigadores hallaron que las serpientes mascota de Wilkerson fueron liberadas por los Browley antes de huir, por lo que el control de animales tuvo que despejar la escena. Un oficial recordó que los pisos cubiertos de sangre hacían que sus zapatos se pegaran y el hedor era tan fuerte que se impregnó en su ropa, por lo que la tiró cuando llegó a casa. Al día siguiente del macabro hallazgo, la policía arrestó a los hermanos Browley y a Meekins. Lingwood fue arrestado tras una persecución a pie donde saltó de un auto en movimiento. El auto, en el que también iban su padre y Meekins, chocó contra un poste telefónico, lo que permitió a la policía detener también a Meekins. Una vez bajo custodia, Meekins comenzó a cooperar rápidamente con la policía en presencia de sus padres. Confesó no solo los asesinatos de la avenida Barton, sino que también reveló la participación de Browley en otros crímenes que antes no se les habían relacionado. También contó un detalle escalofriante. Antes de que la policía siquiera descubriera los cuerpos, James Bradley regresó a la escena del crimen para robar una televisión, pasando por encima de los cuerpos para llevársela a su cuarto en la casa de su padre. Cuando llevaron a Lingwood para interrogarlo, un investigador que era amigo cercano de John Gallagher notó el anillo turquesa de Lingwood. Era de su amigo, el mismo que llevaba puesto la noche en que fue asesinado. La detención de los hermanos Bradley y Duncan Meekins, pocos días tras los asesinatos de Barton Avenue, trajo algo de alivio a Richmond. Con su cooperación, Meekins recibió una sentencia de cadena perpetua
encarcelado lejos de los Brillis. Después, los fiscales pidieron su libertad condicional. Linwood Bradley recibió pena de muerte por asesinar a John Gallagher y 7 cadenas perpetuas por otros homicidios y robos. James Bradley fue condenado a muerte 2 veces por asesinar a Judy y Harvey Barton. Anthony Bradley, el más joven, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, aunque no se hallaron pruebas de que matara a alguien personalmente. Las autoridades pensaban que hasta 20 personas podrían estar muertas o gravemente heridas. A inicios de 1980, Linwood y James estaban presos en el Centro Correccional de Mecklenburg, cerca de Boydton, Virginia. Era la prisión más segura de Virginia, inaugurada en 1976 como una instalación de $20 millones a prueba de fugas. Pero la historia de Bradley no terminaba aún. El 31 de mayo de 1984, los hermanos Bradley lideraron la fuga de prisión más infame en Estados Unidos, en la historia del Corredor de la Muerte. Junto con otros 4 reclusos del Corredor de la Muerte, Lim Tuggle, Earl Clanton, Derek Peterson y Willie Jones, llevaron a cabo una fuga audaz y teatral de Mecklenburg. Todos estos hombres cometieron crímenes violentos e impactantes. Lim Tuggle atacó y mató a una mujer en el suroeste de Virginia 6 meses después de salir de prisión por otro homicidio. Earl Clant estranguló a una bibliotecaria de 63 años en un robo. Derek Peterson fue sentenciado por matar a un empleado de supermercado en un robo fallido. Un 7º recluso, Dennis Stockton, condenado a muerte por organizar un asesinato en 1978, ayudó a planear la fuga, pero no escapó. Gran parte de lo que sabemos de la fuga vendrá después del diario de prisión de Stockton. Los reclusos planearon la operación en secreto durante meses. Ocultaron cuchillos caseros en grietas de las paredes de sus celdas, pintaron sobre las reparaciones y escuchaban a los guardias. A través del intercomunicador, rastreaban los nombres de los oficiales, sus asignaciones y los turnos de trabajo. La noche de la fuga se cortaron el cabello y se afeitaron para parecer menos reclusos y más civiles. Alrededor de las 8:30 p.m., Earl Clant se escondió en un baño durante la recreación nocturna y dominó a un guardia solitario en la sala de control. Luego liberó a los demás durante más de 90 minutos. Tomaron el edificio como rehén. Mataron a 14 miembros del personal de la prisión y los encerraron en una celda. Nadie fuera del edificio sabía que algo andaba mal. A las 10:30 forzaron a un rehén a transmitir por radio un mensaje de amenaza de bomba. Colocaron la televisión en una camilla, la cubrieron con una manta y fingieron que era un artefacto explosivo. Vestidos con equipo de montar, la rociaron dramáticamente con extintores y se dirigieron a través de las puertas de la prisión hacia una camioneta que había sido enviada para retirar la supuesta bomba. Luego desaparecieron en la noche. Pasaron casi 30 minutos hasta que el personal de la prisión notó lo ocurrido. La reacción del público fue inmediata, de miedo. Los empleados de Mecklenburg y los residentes de la región rural tabacalera de los alrededores estaban nerviosos. Algunos estacionaron sus autos lo más cerca posible de sus puertas por miedo. Todos estaban asustados. En Richmond, la gente cerró las puertas con llave, dejó las luces del porche encendidas y las calles permanecieron en silencio durante 19 días. Los 2 hermanos estaban huyendo. La ley alcanzó a Clan y Peterson al día siguiente en Warrington, Carolina del Norte. Fueron detenidos en un motel después de que las autoridades rastrearon sus movimientos y realizaron un arresto rápido. Ambos hombres fueron detenidos sin resistencia y devueltos a Virginia bajo estricta seguridad. Una semana después, el 8 de junio, Lim Tuggle y Willie Jones fueron arrestados en Stamford, Vermont. Su caída ocurrió después de que Lim Tuggle intentó robar una tienda de regalos local, un acto que de inmediato llamó la atención y llevó a su arresto. El dúo quizá buscaba llegar a Canadá, pero su mala planeación y actitud impulsiva acortaron su huida. Pero los Bradley fueron los más escurridizos. Durante casi 3 semanas evitaron ser capturados, provocando una de las mayores búsquedas humanas en la historia de Virginia. La operación involucró a cientos de oficiales de varios estados, agentes del FBI e incluso a un cazarrecompensas. El avance fue por el trabajo policial rutinario. El FBI, al revisar biografías y llamadas, halló comunicación entre los Bradley y su tío, Johnny Lee Council, quien vivía en el norte de Filadelfia y tenía su propio historial delictivo. Tras una semana de vigilancia en un taller de un barrio peligroso, cerca de una comisaría, los agentes intervinieron. El 19 de junio de 1984, agentes del FBI
rodearon el taller y hallaron a Linwood y James Bradley asando pollo. Ambos fueron rodeados por 20 agentes del FBI y detenidos sin oponer resistencia. Su tío también fue arrestado y posteriormente acusado de ayudar e instigar a fugitivos. Su fianza se fijó en $1 millón. Las consecuencias de la fuga fueron graves. Una investigación estatal mostró que las medidas de seguridad de la prisión tenían fallas graves. Mecklenburg no solo era vulnerable, también fue negligente. El personal había sido mal capacitado y los protocolos eran peligrosamente laxos. En respuesta, se implementaron reformas radicales. Los Bradley recapturados regresaron a Virginia. Linwood Bradley fue el primero en enfrentar la silla eléctrica el 12 de octubre de 1984. A pesar de pruebas abrumadoras como testimonios y conexiones forenses a varios asesinatos, Linwood nunca admitió su culpa. Pudo haber cuestionado la versión de Duncan Meekins, potencialmente salvando su propia vida al argumentar que Meekins fue quien disparó, pero se negó, tal vez por orgullo o por desafío psicológico. Como observó el fiscal, Linwood se niega a darle a alguien la satisfacción de haberlo vencido, después de una última comida de bistec y papas al horno y negarse a hacer una declaración final. Linwood fue ejecutado con 2 descargas eléctricas de 2400 voltios durante 55 segundos cada una. Aproximadamente 500 manifestantes, algunos a favor y otros en contra de la pena de muerte, se reunieron afuera de la prisión. Durante la ejecución se lanzaron fuegos artificiales y un manifestante pro pena de muerte ondeó una bandera confederada. James Bradley siguió corriendo la misma suerte en abril de 1985. La brutalidad de los crímenes de los Bradley dificultó que alguien apoyara oponerse a sus ejecuciones. Incluso la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, que normalmente es una opositora abierta de la pena de muerte, se mantuvo notablemente callada. Meekins, cuya decisión de testificar fue fundamental para asegurar las sentencias de muerte para James y Linwood, ha permanecido encarcelado hasta el día de hoy. El legado de Bradley sigue presente. La ola de crímenes y la fuga sin precedentes destrozaron la ilusión de control dentro del sistema penitenciario. Como comentó un empleado de la prisión, nunca lo superas. La única razón por la que sales de aquí todos los días es porque los internos te dejan salir. Ese sentimiento volvió años después, cuando Guillermo Lloyd Turner, otro fugitivo, fue ejecutado tras la muerte de Turner. Su abogado descubrió una pistola cargada escondida dentro de su máquina de escribir de la prisión, un recordatorio sombrío de que él les estaba permitiendo matarlo. Junto al arma había una nota que simplemente decía «Sonríe», un último y perturbador eco del mundo oscuro e impredecible dentro de esos muros de la prisión, un mundo que los hermanos Brawley alguna vez dominaron. Boston a finales de los 70 era una ciudad de fuertes contrastes. Por un lado, las universidades de la Ivy League atraían académicos de todo el mundo, pero a unas cuadras prosperaba una realidad mucho más oscura. El bajo mundo criminal de la ciudad operaba en callejones oscuros y cuartos traseros sórdidos, donde las familias del crimen organizado mandaban, los tratos de drogas prosperaban y las traiciones a menudo terminaban en derramamiento de sangre. El Blackfriars Pub se encontraba en la encrucijada de estos dos mundos. De día funcionaba como un bar común del centro, frecuentado por oficinistas y locales. De noche era punto de reunión para criminales del bajo mundo de Boston, granjeros e influyentes. El 28 de junio de 1978, Jay Robinson, el conserje, llegó al bar para su limpieza habitual. Al bajar a la oficina del sótano, se topó con una escena espantosa. 5 hombres ejecutados a sangre fría. Sus cuerpos yacían en el suelo, la sangre manchaba paredes y se acumulaba en el piso. La masacre de los frailes negros, así la llamarían. No era solo otro crimen en una ciudad habituada a la violencia. Fue una masacre que reveló la delgada y frágil línea entre la élite intelectual de Boston y su mundo criminal clandestino. Inaugurado en 1971, el bar irlandés de Summer Street era un centro social y, por las noches, discoteca. Para 1978, ya tenía fama por su conexión con el lado oscuro de Boston, donde las amistades a menudo tenían un precio. Pero esa mañana de junio, Blackfriars se convirtió en el escenario de una masacre. En su oficina del sótano había 5 hombres, todos con un disparo en la cabeza a modo de ejecución. Las víctimas, de 31 a 37 años, tenían vidas tan entrelazadas que desconcertaron a los investigadores por décadas.
Entre los muertos estaba Vicente Salmonte, el dueño del bar. Salmonte no era solo un hombre de negocios, estaba profundamente involucrado en el crimen de Boston y tenía lazos con poderosas familias criminales. Junto a él yacía Juan Jack Kelly, el gerente del bar y ex periodista de investigación. La mente aguda de Kelly y su astucia en la calle le habían ganado tanto amigos como enemigos en el bajo mundo de la ciudad. Los otros incluían a Pedro Merritt, un amigo de Kelly sin vínculos criminales significativos, y Carlos McGarian, un delincuente de bajo nivel con antecedentes de delitos menores, y Freddy de la Vega, un conocido asociado de la banda Winter Hill, una de las organizaciones criminales más temidas de Boston, liderada por el infame Jaime Whitey Bulger. Cada hombre encontró el mismo final espantoso: una bala en la cabeza. Algunos recibieron disparos tan brutales que sus cráneos quedaron destrozados. Para las autoridades, esto no fue un acto de violencia al azar, fue algo calculado, profesional y profundamente personal. El asesino atacó tras el cierre, asegurándose de que hubiera pocos testigos. Curiosamente, la caja fuerte del bar fue encontrada abierta, pero los 15,000 que había dentro permanecieron intactos. En cuanto a teorías, algunos sugirieron que la masacre fue una represalia por un trato de drogas que salió mal. Algunos sugirieron que una o más víctimas se metieron con la gente equivocada. Los detectives descartaron rápidamente a Peter Merritt y Charles McGuire y a sus objetivos previstos. El único delito de Merritt fue tener una amistad con Jack Kelly y McGarian. Mientras que ningún santo tenía enemigos capaces de un acto tan brutal, la atención se centró en las 3 víctimas restantes: Kelly, de la Vega y Salmonte. Jack Kelly era un hombre de contradicciones, un periodista que cultivaba amistades con mafiosos para descubrir historia. Un amigo recordó sentirse atraído por el mundo criminal como una polilla a la luz. ¿Sus conexiones finalmente lo alcanzaron? ¿El nuevo trabajo como productor de televisión independiente en el horizonte? Algunos se preguntaban si Kelly había aprendido demasiado o si alguien temía que pudiera revelar secretos. Los vínculos de Freddy de la Vega con Winter Hill lo hacían sospechoso, pero atacar a muelle a alguien de un grupo tan poderoso era arriesgado. La represalia de la organización de Whitey Bulger habría sido rápida e implacable. Sin embargo, Vincent Salmonte era quizás el objetivo más probable. Un hombre ambicioso y vicioso, las acciones de Monte en la banda de cocaína y las muertes rumoradas para poderosos sindicatos lo volvieron un objetivo. Había traicionado a las personas equivocadas o su asesinato fue una advertencia para otros. Mientras la ciudad lloraba y especulaba, la policía centró su atención en 2 hombres, Roberto Italiano y Guillermo Larardi, ambos vinculados a la familia criminal patriarca. El juicio en 1978 cautivó al público, pero la falta de pruebas sólidas llevó a su absolución. Otro nombre que se susurraba era Nicolás Famille, un ejecutor de la banda Winter Hill. Whitey Bulger apoyó la inocencia de Famia, pero años después, al retractarse, solo aumentó el misterio. La muerte de Famia en 1983, baleado en un presunto robo, generó más preguntas. Luego estaban los hermanos Fleming. Vincent, también conocido como Jimmy Steven. La reputación violenta de Jimmy y su relación con víctimas lo hicieron sospechoso principal, mientras que Stevens, Chilling, el Rifleman, era famoso por sus habilidades mortales. Finalmente estaba James Martorano, un hombre que se movía entre los mundos de la banda Winter Hill y la familia patriarca. Por sus vínculos con Kelly y su historial violento, los investigadores no pudieron ignorarlo. A pesar de la extensa lista de sospechosos, nadie fue condenado jamás por la masacre de Blackfriars. El caso sigue sin resolverse, un capítulo oscuro en la historia criminal y corrupta de Boston. Con los años, los susurros sobre lo ocurrido esa noche se apagaron, pero las preguntas y suposiciones siguieron. ¿Alguien se metió con la persona equivocada o tuvo que ser silenciado? Varios solo tuvieron la mala suerte de estar en ese sótano. Las líneas telefónicas de las prisiones federales estadounidenses transmitieron innumerables conversaciones, algunas mundanas, otras desesperadas, a principios de los años 2000, desde el interior de un centro de detención federal. La voz del capo de la droga de Filadelfia, Caboni Savage, atravesó los cables con una declaración escalofriante a una novia. Eso es todo con lo que sueño, matar ratas. Fue una promesa que cumpliría, no solo contra quienes se atrevieron a testificar, sino también contra sus familias, incluidos niños inocentes. Esta es la historia de Caboni Savage, un hombre del norte de Filadelfia que se ganó el nombre de rey
de la intimidación de testigos. Cavoni Savage, nacido el 1 de enero de 1975, creció en los proyectos Richard Allen del norte de Filadelfia antes de mudarse a Hunting Park. Dejó la preparatoria Frankfurt tras el 9º grado, influido por su padre Joe, quien ya estaba en las calles, y por el socio de su padre, Bobby Thomas. Desde temprano, Savage mostró potencial como boxeador, entrenando en el gimnasio Front Street en el norte de Filadelfia. Tuvo un récord amateur de 15-0 y se volvió profesional en 1997, ganando su única pelea en peso welter. Pero las calles tenían más atracción que el ring. Era la época dorada de los narcóticos, después de todo, justo cuando él boxeaba profesionalmente. A mediados de los 90, Savage empezó a vender. Demostró talento para los negocios, superando en ventas a los distribuidores locales y ganando reconocimiento. Pronto vendía fenciclidina principalmente desde la casa de su madre en la calle Darien, y llegó a ser un distribuidor importante de fenciclidina, marihuana, crack y cocaína. A finales de los años 90, Savage controlaba varias cuadras del norte de Filadelfia para aumentar las ganancias. Empezó a diluir y recomprimir las drogas. De esta manera, Savage podía aumentar el volumen de su producto sin conseguir más materias primas para diluir las drogas. Las mezclaba con cualquier otra sustancia, a menudo rellenos inactivos o químicos menos potentes, extendiendo efectivamente su suministro después de la dilución. La mezcla alterada se volvía a comprimir en forma sólida, como ladrillos o piedras, para imitar la apariencia y textura de un producto original. Esto le permitía vender más producto con la misma cantidad inicial de droga, maximizando ganancias y aumentando sus márgenes. Para seguir en la cima, Salvaje y la organización Cavoni Salvaje cometieron asesinatos, golpizas, secuestros y amenazas contra quienes se interpusieran: clientes, rivales, secuaces e incluso policías. Para los años 2000, Eugenio Coleman era su mano derecha y tenía un grupo muy unido de ejecutores, especialmente Karen Blundley y Lamont Lewis. Pero lo que hacía a Salvaje diferente de otros capos de la época era un pacto al que obligaba a su grupo. Si algún miembro cooperaba con la policía, sus madres se convertirían en un objetivo. Era un juramento vinculante, asegurado por el peor miedo de todos. Poco a poco, durante la transición de boxeador profesional a capo, Savage perdió su humanidad. En marzo de 1998, Savage estaba cerca de Ethan Butler, un rincón que pertenecía a Tyvius Flores, otro ex boxeador y actual traficante. Un hombre llamado Kenneth Lasseter, un barbero de Lawnside, Nueva Jersey, que estaba en la ciudad para visitar a un amigo, tuvo la mala suerte de chocar con el auto de Savage. Se produjo un enfrentamiento y, a pesar de la disculpa de Lasseter, Savage supuestamente dijo: ¿alguien conoce a este tipo? Para algunos transeúntes, incluyendo a Flores, al no conocer a Lasseter, Savage sacó un arma y le disparó. Fatalmente, este asesinato descarado tuvo consecuencias más allá del propio homicidio. Antes de eso, Flores y Savage habían mantenido una paz frágil, respetando el territorio del otro a pesar de ser rivales. Pero al cometer un homicidio en la esquina de Flores, Savage atrajo una ola de atención policial, cerrando efectivamente la operación de Flores. Flores eventualmente se recuperaría, pero la infracción permaneció en su mente. Este momento presagió la violencia que definiría a la KSO. 2 años después, en el 2000, Salvaje empezó a sospechar de Mansur Shafiq Abdullah, un proveedor que creía que le estaba cobrando de más. Irónicamente, Salvaje le había enseñado a Abdullah cómo diluir y reprocesar la coca, un truco que ahora temía que estuviera usando para estafarlo. Cuando Abdullah llegó para cobrar la deuda, Salvaje le entregó el dinero en una caja de tenis roja e instruyó al matón Karim Blundley que lo escoltara a su casa bajo el pretexto de seguridad. A Eugenio Coleman le dijeron que recogiera a Blundley poco después. Blundley regresó con la caja de tenis roja y el dinero. Le disparó a Abdullah, pero no sabía si había muerto. Salvaje pidió a Coleman que lo confirmara. Coleman fue y luego confirmó que vio a Abdullah desplomado en su auto. Las autoridades hallaron el auto incendiado, con Abdullah adentro, su cuerpo irreconocible como advertencia. Para septiembre de 2001, Savage se había vuelto contra Carlton Brown, un miembro de confianza de la KSO. Se sospechaba que Brown había matado al amigo de Savage, Ronald Walston.
Savage le dijo a Lamont Lewis que tenía que hacerlo insinuando asesinato. Lewis obedeció y mató a Brown. Lewis cometería más asesinatos por órdenes de Savage. Cuando Barry Parker intentó tomar el territorio de Steve Norrington, lugarteniente de Savage, Northington se quejó y la respuesta de Savage fue escalofriante. Nadie viene y se lleva nada, tienes que encargarte de tus asuntos. Esto es lo que hacemos. El 26 de febrero de 2003, Lewis y Northington vieron a Parker en la esquina en disputa. Lewis le disparó varias veces y puso fin a la disputa. Ese mismo año, otro asesinato reforzó la paranoia y el control de Savage. Sospechaba que Tyrone Tolliver, un amigo de Coleman, planeaba delatarlo cuando Tolliver se acercó a Savage para hacer un pedido de cocaína. Savage hizo que llevaran a Coleman al departamento de Tolliver, donde el grupo normalmente recomprimía la coca. Poco después, Blondley llegó y de inmediato le disparó a Tolliver. Coleman fue tomado completamente por sorpresa. El asesinato de Tolliver sirvió para dos propósitos: eliminar a un supuesto soplón y ensuciar a Coleman, de quien Savage ahora creía que tenía la lengua suelta. Para reforzar aún más la lealtad, Savage y sus asociados más cercanos acordaron que si alguno de ellos cooperaba con la policía, sus madres serían el objetivo. Coleman no estuvo presente en el pacto, pero Savage se aseguró de que recibiera el mensaje. Savage siguió intentando silenciar testigos hasta su arresto por el asesinato de Lasseter en 2004. Mientras esperaba el juicio, se enfocó en eliminar a Tyvius Flowers, el testigo clave de la fiscalía. Savage le dijo a Lewis, quien también estaba encarcelado, que Flowers no llegaría a la corte. Fiel a la palabra de Savage, Flowers fue emboscado y acribillado en el auto afuera de la casa de su tía la noche antes del juicio. Nadie fue detenido en el lugar. Pero Stephen Northington después se jactó ante otro recluso de haber tumbado a Flowers y mandarlo al cielo de los soplones. Savage también le dijo al mismo prisionero que había resuelto el caso con Flowers fuera del camino. El caso de la fiscalía se vino abajo y Savage fue absuelto en abril de 2004, pero solo unos días después de su liberación, las autoridades federales lo arrestaron por cargos de tráfico de drogas y delitos relacionados. El asesinato más reciente ya lo tenía en la mira de los federales desde años antes. Para entonces, los informantes comenzaron a revelar detalles del funcionamiento interno de la KSO desde prisión. Savage continuó dirigiendo la operación de la KSO desde su celda en la cárcel. Supo que Coleman, también preso, estaba hablando. Savage avisó, y Coleman fue amenazado por reclusos ligados a la KSO. En la sala de visitas de la prisión, Coleman vio a la hermana de Savage, Kedada Savage. Ella lo animó a que no dejara que esos blancos lo rompieran. Después, Kedada le escribió a Coleman para que no dijera nada. Ella cerró la carta con «Muerte antes que deshonrar a tu familia». Coleman entendió que esto era una amenaza para su familia de sangre, no para los miembros de la KSO. Las amenazas se volvieron acciones. Mientras Coleman esperaba en una celda de detención en el juzgado, Savage y otro asociado fueron colocados cerca. Posible trampa de los federales. Savage supuestamente le dijo a Coleman que su familia merecía morir. Había hecho planes para un ataque incendiario en la casa de la familia Coleman. Conociendo la reputación de Savage, los agentes federales habían animado a la madre de Coleman, de 54 años, a mudarse a una nueva casa. Después del asesinato de Tyrone Tolliver, ella se negó. Savage planeó meticulosamente los asesinatos mediante visitas y llamadas desde la prisión. Savage usó los inodoros de la cárcel para dar instrucciones. Kedada, descrita como fría, demente y sociópata contra su hermano mayor, transmitió las órdenes de Savage a Lewis y Merritt e identificó la casa de la madre de Coleman. La motivación de Savage fue registrada en llamadas grabadas. Los niños tienen que pagar por hacer llorar a otros niños, y quiero golpear en la cabeza con un bate a uno de sus hijos de 4 años, directo. Tengo sueños en los que mato a sus hijos, les corto la cabeza. En las primeras horas de la mañana del 9 de octubre de 2004, Lewis y Mary condujeron hasta la casa adosada de Filadelfia. Lewis pateó la puerta y disparó 2 veces antes de que Merritt encendiera y arrojara 2 latas de gasolina con mechas de tela encendidas dentro de la casa. Provocó una explosión. El infierno consumió la casa, matando a los 6 ocupantes. Las víctimas fueron la madre de Eugene Coleman, Marcela, de 54 años, encontrada en el suelo junto a la cama del niño, aparentemente tratando de rescatarlos. Su hijo de 15 meses, el hijo de 15 años de su hermano gemelo, el hijo de 12 años de su hermana, su prima Tamika Nash.
encontrada arrodillada sobre su hijo y la hija de 10 años de Tamika, Lamont. Lewis, quien más tarde se declaró culpable y testificó contra Savage, después le expresó a Kedata su preocupación de que niños hubieran muerto en el incendio. Y Data respondió: por este acto sádico, según se informa, Lewis recibió 2,000 y una botella de penicilina, mientras que Merritt recibió el auto usado y 500. Grabaciones en prisión mostraron la satisfacción de Savage por los asesinatos y sus planes para matar a más testigos y sus familias. El ataque incendiario a los Coleman es la represalia más horrenda contra testigos en la historia reciente de Filadelfia. Una larga investigación encabezada por el Grupo de Trabajo de Calles Seguras del FBI de Filadelfia y varias agencias reunió pruebas, incluidas declaraciones de Savage obtenidas por informantes, escuchas telefónicas autorizadas por la corte en la sala de visitas y el sistema de plomería de la prisión. Cavanny Savage fue hallado culpable en 2013 de 12 asesinatos y cargos de tráfico. El 31 de mayo de 2013, un jurado federal votó a favor de la pena de muerte para Savage, convirtiéndolo en el primer acusado en el Distrito Este de Pensilvania en recibir una sentencia de muerte federal desde su restablecimiento en 1988. Savage fue enviado a la prisión Administrative Maximum Florence Supermax, donde ha residido desde entonces. El agente especial del FBI, Kevin Lewis, quien pasó 14 años en el caso, señaló que cuando Savage recibió su sentencia de muerte, se volteó para mirar al público, y no había nadie ahí para él. Había personas para las víctimas, pero nadie en el público para Savage. La hermana de Savage, Kedata Robert Merritt, también recibió cadena perpetua por la conspiración Rico y los asesinatos de la familia Coleman. Stephen Northington fue condenado por 2 asesinatos y recibió cadena perpetua. En un giro amargo, en mayo de 2009, Sierra Savage, hija de Cavanny Savage de 9 años, fue asesinada en York, Pensilvania, como víctima inocente de un tiroteo de pandillas. Su muerte no estuvo relacionada con el pasado violento de su padre. En diciembre de 2024, el presidente Joe Biden anunció la conmutación de sentencias para 37 de las 40 personas en el corredor de la muerte federal, incluyendo a Cavanny Savage. Su condena cambió a cadena perpetua. El reinado de Cavanny Savage, basado en la creencia inquebrantable de que sin testigos no hay caso, finalmente se derrumbó bajo el peso de la misma violencia. Él defendió la historia de un hombre que soñaba con matar a los soplones y a todos los que amaban. Antes del amanecer del 14 de junio de 1971, una casa de ladrillo rojo en el 1970 de la calle Hazelwood fue escenario de un crimen espeluznante. A las 4:30 am en punto, la sala de uno de los departamentos del edificio resonó con ecos de disparos. Los policías del 10º distrito recibieron llamadas urgentes de los vecinos entre la calle 12 y la 14, quienes reportaron los disparos. Mientras tanto, la esposa de un tal Roberto Gardner llamó a la policía, compartiendo un descubrimiento aterrador. Había encontrado a su esposo herido y muriendo. Ella lo llevó de urgencia al hospital Henry Ford y suplicó urgentemente: «Hay una masacre en esa casa y será mejor que envíen a la policía». Cuando llegó la policía, encontraron una masacre en ese departamento. 7 vidas fueron arrebatadas en lo que ahora era la escena del asesinato en masa más grande que la policía de Detroit había visto jamás. Las víctimas serían identificadas como Catalina Louisa Winston, de 19 años, Narcissa Lee Brown, de 19 años, Catalina Betty Basser, de 22 años, Sharon Brown, de 20 años, Romando Burton, de 24 años, Carlos Carrington Mounts Jr., de 27 años, y Lloyd Kenneth Tyler, de 27 años. Ahora todos eran testigos silenciosos de la brutalidad que se había desatado en esa sala esa madrugada. Tras una investigación más profunda de la escena del crimen, la policía determinó que todas las víctimas recibieron disparos en la cabeza a quemarropa. Además, todas las víctimas eran de ascendencia afroamericana. Esparcidos en el suelo, encontraron cartuchos de 3 armas diferentes: una carabina calibre 30, una pistola calibre 32 y una automática calibre 45. Los cuerpos estaban esparcidos por toda la habitación, y sus posiciones revelaban una narrativa de sus últimos momentos. Una vez sentados en el suelo, encontraron a 2 hombres acostados con la cabeza apoyada en la chimenea. 3 mujeres estaban en el sofá, y una estaba en el suelo cerca de ahí.
Misteriosamente, las 3 mujeres tenían las manos atadas con tubos quirúrgicos de goma, y una de ellas sostenía la cintura de otra. La octava víctima, Roberto Gardner, yacía muerto por disparos en la boca, el pecho y el estómago. Parecía que, después de recibir los disparos, él había caído a una distancia de 3 metros de la puerta principal, según teorizaron los policías. Fue el primero en recibir los disparos al abrir la puerta y fue alcanzado casi de inmediato. Fue trasladado de urgencia al hospital Henry Ford, donde, sin haber recuperado la conciencia, sucumbió a sus heridas el 20 de junio. 6 días después, cada cuerpo era una pieza trágica en este sombrío rompecabezas. James Bannon, el inspector de distrito de la Oficina de Homicidios de Detroit, encabezó un equipo de 20 detectives en la investigación del caso. Descubrieron que la escena del crimen no mostraba señales de lucha ni ninguna indicación de que las víctimas hubieran intentado escapar. Y aunque al principio parecía que no había testigos del incidente, todo cambió. Cuando 3 personas que escaparon de la masacre buscaron refugio y ayuda en la jefatura de policía. Entre ellos había 2 mujeres y un hombre, todos los cuales escaparon rompiendo la ventana trasera del porche soleado, seguidos de una carrera frenética por un callejón. Mientras investigaban la casa, los detectives notaron habitaciones con pocos muebles y agua derramada en el piso por una bala que impactó una cama de agua. Cuando los asesinos dispararon contra el señor Gardner, una búsqueda más exhaustiva reveló 5 pistolas y 5 armas largas, incluyendo una escopeta recortada. Ninguna de estas armas tenía indicios recientes de uso. También encontraron una colección de parafernalia para heroína, cucharas, papel aluminio, jeringas hipodérmicas y varios pequeños paquetes que se sospecha contenían heroína. Aunque los objetos recuperados ayudaron a formular hipótesis, las observaciones de los vecinos sobre las actividades en la casa dieron una imagen más clara. Esa mañana se vio a 4 hombres huyendo de la escena del crimen. Supuestamente iban vestidos de manera extraña, con rompevientos y boinas escocesas tipo Tamil Shanter. Vera Gibson, una residente que vivía en el departamento justo encima de la escena del crimen, se convirtió en una testigo involuntaria. Ella informó haber escuchado el rompimiento de un vidrio, que fue cuando escaparon los 3 sobrevivientes. Sus sentidos se agudizaron aún más cuando escuchó a la señora Gardner subir urgentemente las escaleras, con su voz transmitiendo la impactante revelación de que su esposo había sido baleado. Desesperada por ayuda, pidió usar el teléfono de la señora Gibson. Desafortunadamente, los Gibson no tenían uno, según los propios Gibson. Los Gardner, descritos como una pareja agradable, recientemente se habían integrado al vecindario. Las entrevistas con otros vecinos añadieron otra capa a la narrativa. Relataron haber observado a varios jóvenes frecuentando la residencia de los Gardner, entrando y saliendo bajo el manto de la noche. Un joven patrullero vigilante apostado en la entrada para resguardar la casa reveló otro dato. Reveló que casas como la que él vigilaba a menudo eran usadas como casas de droga. Además, estas casas de droga a menudo eran blanco de asaltos, un posible motivo para el crimen. Otro joven testigo se presentó y relató casos en los que vecinos preocupados alertaron a la policía pidiendo que investigaran las actividades que ocurrían dentro de la casa en cuestión. Nunca se hizo nada al respecto. No era la primera vez que esto sucedía. Históricamente, los habitantes de Detroit se habían quejado muchas veces antes de que sus reportes a la policía sobre actividades sospechosas de drogas en vecindarios afroamericanos a menudo quedaban sin resolverse. Las llegadas y salidas nocturnas, señales de posibles guaridas de drogas, quedaron en susurros ignorados por las fuerzas que debían proteger. En su defensa, la policía expresó que era un reto actuar sin pruebas concretas, ya que entrar a estos lugares sospechosos siempre había sido un trabajo arriesgado. Los intentos de hacer compras encubiertas conllevaban el riesgo de una recepción hostil, ya que a los desconocidos a menudo los recibían con la boca de una escopeta, lo que complicaba aún más las cosas. Incluso si arrestaban a un vendedor, al pagar la fianza regresaba rápidamente a las calles, reanudando su negocio ilícito, en cuestión de días. Bannon,
quien encabezó la investigación del departamento, sospechaba que las víctimas eran delincuentes. Reveló que 4 de los 7 ya habían tenido problemas con la ley, involucrados en delitos relacionados con narcóticos y prostitución, entre otros. Lloyd Tyler surgió como una figura con un historial problemático marcado por múltiples condenas por delitos graves. El historial criminal de Tyler incluyó un robo importante a una joyería en 1968 que involucró a la policía. Cabe destacar que luchó contra la adicción a la heroína y sus obligaciones legales le exigieron ingresar a un centro federal de tratamiento de narcóticos en Kentucky como condición de libertad condicional. Sin embargo, citando su comportamiento antisocial, el centro lo rechazó. El inspector Bannon estaba seguro de que el departamento era una guarida de drogas popular entre el bajo mundo local. Arrojando luz sobre la naturaleza desconcertante del caso, él declaró: "No se trata de una ejecución, pero no sabemos cuál fue el motivo". El inspector Bannon presentó una teoría basada en una serie de robos a guaridas de narcóticos que afectaron la ciudad todo el año. Él describió estos lugares como víctimas ideales, debido a que poseían tanto dinero como drogas, además de su renuencia a involucrar a la policía. Sin embargo, el hallazgo de alrededor de 600 en el señor Gardner y pequeñas cantidades en las otras víctimas generó escepticismo sobre si el robo era el motivo principal. Un escenario alternativo propuesto por Bannon planteó la posibilidad de una guerra territorial entre bandas de narcóticos. Él había destacado el estado fragmentado del comercio de narcóticos en Detroit, sugiriendo una lucha continua entre varias facciones que competían por el control. Por último, la policía propuso una teoría que sugería un plan de venganza relacionado con una transacción engañosa que involucraba a Roberto Gardner. La conjetura sostenía que una persona que posiblemente compró heroína falsa a Gardner buscaba venganza. Creyeron que las otras 7 víctimas no estaban relacionadas con el conflicto y solo estaban en el lugar y momento equivocados. La teoría de venganza tomó fuerza cuando los investigadores hallaron una sustancia en el departamento, inicialmente creída como heroína. Sin embargo, análisis posteriores revelaron que era una mezcla de leche, azúcar y quinina. Las autoridades comenzaron a seguir pistas que indicaban que Gardner tuvo problemas previos con otros narcotraficantes. Tal como estaba, la investigación tenía a Roberto Gardner como el principal objetivo del ataque. Las otras víctimas, descritas como asociados de Gardner, eran 3 traficantes y 4 prostitutas. La policía propuso una teoría de que las víctimas estaban siendo eliminadas sistemáticamente como testigos del asesinato de Gardner. Las autoridades también ya tenían suficiente información para nombrar a Gardner y a otro individuo, Gerald Williams, como traficantes de heroína de rango medio. Gardner también resultó ser un proxeneta. Sin embargo, la historia que se desarrollaba tomó otro giro oscuro, solo 4 días después de la masacre. Gerald Williams, implicado como posible colaborador, fue asesinado a tiros 6 veces en un motel en el lado oeste de Detroit. La policía especuló que Williams pudo haber orquestado la trampa para Gardner, guiando a los atacantes hasta su ubicación. Además, surgieron sospechas de que Williams podría haber estado presente durante la masacre de Hazelwood, lo que llevó a su posterior eliminación para silenciarlo como testigo. A medida que avanzaba la investigación sobre la tragedia de Hazelwood, surgió una nueva conexión que llevó a los detectives a seguir una pista hasta Toronto, Canadá. Se envió un equipo especializado de detectives de homicidios para desenmarañar los hilos de esta misteriosa pista. Personas cercanas revelaron después una red de intrigas que involucraba a Gerald Williams y una red de suministro de heroína que abarcaba Toronto. Williams supuestamente suministraba heroína a distribuidores de Toronto, pero hubo desacuerdos. Cuando se descubrió que la sustancia estaba diluida, Roberto Gardner intervino en la situación y se hizo cargo de suministrar a los canadienses. Sin embargo, persistían sospechas de que Gardner también estaba adulterando el producto.
Los orígenes de esta historia se remontan a marzo, cuando los distribuidores descontentos de Toronto, molestos por la heroína diluida, comenzaron a buscar un nuevo proveedor en Detroit. Gardner, al tanto de sus intenciones, planeó una jugada audaz. Secuestró a su representante de un taxi y lo usó como peón para acceder a la habitación del motel donde se hospedaban los distribuidores de Toronto. Gardner y un cómplice supuestamente asaltaron a los distribuidores, escapando con un botín de $13,000 en efectivo, $4,000 en joyas y entre $3,000 y $4,000 en cocaína. Inesperadamente, en lugar de matar a los hombres, Gardner supuestamente liberó a los distribuidores y a su intermediario. En respuesta, los distribuidores de Toronto, alimentando una venganza, contrataron sicarios para eliminar a Gardner. Al percibir la amenaza inminente, Gardner cambió su residencia de 2635 Cortlandt a 95 Portage en Highland Park, un lugar que, según se informa, fue utilizado por otras dos víctimas, Lloyd Tyler y Romando Barton, para la distribución de heroína. Bajo la protección de Gardner, ansioso por mantenerse un paso adelante, Gardner luego se mudó al departamento de Hazelwood. La huida y el esconderse continuaron, con Gardner incluso aventurándose a la ciudad de Nueva York. Sin embargo, una llamada telefónica planeada de Gerald Williams, tentando a Gardner con un trato de drogas potencialmente lucrativo, lo atrajo de regreso al barco donde planeaban acabar con él. En resumen, el caso terminó pareciendo algo sacado de la trama de una película. Un traficante y proxeneta negro estafa a unos gánsteres canadienses, luego imprudentemente los roba y los deja en libertad. Después, pasa los últimos meses de su vida mirando por encima del hombro, luego muere, junto con otras 7 personas, a manos de unos hombres con sombreros escoceses. Lamentablemente para las víctimas, no se logró mucho más progreso en el caso. Hasta el día de hoy, nunca se ha realizado ningún arresto y el caso sigue abierto. Además de ser el tiroteo masivo sin resolver más grande en la historia de Estados Unidos, la masacre de Hazelwood fue, y sigue siendo, la matanza más significativa en Detroit. Ocurrió en el contexto de un año récord de asesinatos, en 1971, con 690 vidas perdidas. El episodio más brutal de la década más mortal en Detroit, una década que le valió a la ciudad un apodo que aún persiste hasta hoy: la ciudad del crimen. Los Ángeles tenía Watts, Nueva York tenía Brownsville y Filadelfia tenía el barrio bajo. No era un solo vecindario, sino el apodo de varios barrios negros pobres. En el año 2000, Pensilvania estaba sufriendo una epidemia de violencia armada, una violencia que las autoridades y la policía intentaban, sin éxito, contener o detener. El año 1990 había registrado 500 homicidios en la ciudad, una tasa de violencia que era casi 4 veces mayor que el promedio nacional en Estados Unidos. Durante los 8 años siguientes, los asesinatos en la ciudad superaron los 400 anuales. Filadelfia era hogar de la Mafia Negra y la Mafia Negra Junior, la banda KNA, la familia criminal de Filadelfia e incluso pandillas de motociclistas. Un crisol de personas y grupos dispuestos a hacer lo necesario para llegar a la cima. Al 28 de diciembre de 2000, Filadelfia ya registraba 310 asesinatos. Ese año, este número aumentaría a 317 en un solo día. Inicialmente, debido a la magnitud del crimen, la policía sospechó que se trataba de una guerra de territorios o violencia de pandillas, aunque era un ejemplo muy extremo de ello. Sin embargo, la causa principal del problema resultó ser mucho más común que eso. Resultó que una de las víctimas del tiroteo, no hacía mucho, había hecho un trato de intercambio de autos. Él tenía un Dodge y un Treadmint que había cambiado con otro hombre por 300 y un Chevrolet Corsica. Pero el Corsica tenía transmisión manual, algo con lo que la víctima no estaba familiarizada, y terminó arruinando el clutch. Cuando se dio cuenta de que el auto era básicamente inútil, o que al menos necesitaría un reemplazo de clutch costoso, regresó con el hombre que había hecho el intercambio con él. Para entonces, el Dodge ya había sido cambiado por el primer comprador a otro hombre, ahora por una pistola. La víctima pidió que le devolvieran su auto y se negó a reemplazar el clutch del Corsica,
cuando su propuesta fue obviamente rechazada. Se fue a casa y regresó al día siguiente con un juego de llaves de repuesto para robar de vuelta su Dodge. Este intercambio, considerado de bajo riesgo, fue el catalizador de la masacre de ese día, según los involucrados. Tres hombres armados y enmascarados entraron a la casa de crack en North Lakes 816 la tarde del 28 de diciembre de 2000. El hombre armado rápidamente reunió a 10 personas en la sala, después de hacer que entregaran las pequeñas cantidades de dinero en efectivo que llevaban consigo. A todos se les obligó a acostarse en el suelo. Lo crucial es que en ese momento la máscara se cayó. Uno de los hombres armados, temeroso de que los identificaran y de la posibilidad de represalias o arresto, tomaron una decisión y les dispararon a todos. El hombre armado huyó a pie de la casa, subió a un auto y escapó rápidamente. 6 hombres murieron en el lugar, mientras que una mujer de 33 años fue trasladada a un hospital y murió ahí más tarde. Acababa de ocurrir la peor masacre en la historia de Filadelfia hasta ese momento. Pasaría tiempo antes de tener respuestas claras. Las víctimas tenían entre 15 y 54 años. 3 personas en la casa sobrevivieron al tiroteo. Poco después, las autoridades arrestaron a 4 hombres por el crimen. La sensación inicial era que el caso probablemente estaba relacionado con drogas o pandillas. Como sargento en la división de homicidios de la ciudad, la policía será citada diciendo que hay información de que estaban vendiendo crack en la casa y en la zona. Sacanyuk, Jamal Lewis, Ezekiel Thomas, Keontae Perrin fueron detenidos y acusados de múltiples cargos de asesinato y otros cargos como robo y posesión de armas. Fueron arrestados por el testimonio de un testigo ocular, amigo de una víctima, y enfrentaban la pena de muerte si eran condenados. La policía dijo que algunos hombres confesaron, pero sus familiares y amigos lo negaron. Sin embargo, a pesar de que los 4 fueron detenidos y estuvieron en la cárcel durante 1 año y medio, todos los cargos en su contra terminaron siendo retirados por falta de pruebas. El caso se vino abajo poco antes de que comenzara el juicio, a pesar de que un fiscal le dijo al juez que estaban dispuestos a llevar el caso hasta que el infierno se congele. Dado que los 4 eran completamente inocentes en todo el asunto, después demandaron por su arresto injusto y su prolongada encarcelación, recibiendo una compensación de 19 millones, la ciudad en general, especialmente la comunidad local, sintió que las fuerzas del orden y los fiscales tomaron una decisión apresurada bajo presión para culpar a cualquiera por el crimen. Esto obligaría a las autoridades a reiniciar la búsqueda de los culpables y dificultaría cualquier avance para lograr algún tipo de cierre para las familias y seres queridos de las múltiples víctimas. Entonces, ¿quién lo hizo? Pasarían casi 2 años después del tiroteo en 2002, cuando la policía arrestaría a un segundo grupo de 4 hombres bajo sospecha de homicidio séptuple. Esta vez, 2 hombres, Shane Black y Bruce Binney, alias Snoop, se declararon culpables y reconocieron su participación en el crimen. Tenían 20 y 26 años en ese momento. Dawood y Khalid Faruqi, de 26 y 27 años en el momento de su arresto, se declararon no culpables. La confesión que Black inicialmente proporcionó a la policía fue descartada por considerarse fabricada antes de que más tarde se dieran cuenta de que estaba diciendo la verdad. Shaheen Black fue el hombre que hizo el trato inicial del auto con Porter, una de las víctimas, entregando 300 en el Chevrolet por el Dodge. Shaheen luego intercambió un Dodge con Dawood Faruqi por una pistola. Cuando Porter volvió tras quemar el clutch e intentó retractarse del trato, Black le dijo que ya lo había cambiado por la pistola y Dawood se negó a devolvérselo. Una vez. Porter volvió al día siguiente y robó el auto. Dawood y Shaheen Black reclutaron a Khalid, hermano de Dawood, y su amigo Bruce Binney los llevó en auto a Lex Street, donde solía estar Porter. Shaheen Black recibió múltiples cadenas perpetuas, al igual que los hermanos Farouk. Los 3 siguen actualmente encarcelados con 7 cadenas perpetuas cada uno, y ninguno de ellos es elegible para libertad condicional. Bruce Binney fue identificado como el conductor y sentenciado de 15 a 30 años. Al asegurar su testimonio contra los coacusados, obtuvo libertad condicional en marzo de 2019. La madre de una víctima, Calvin Helton, habló fuera del tribunal sobre ver por fin condenados a los hombres correctos por la multitud ese día. Durante casi un siglo, el corredor de la muerte de San Quentin ha albergado a los criminales más notorios de California.
En 1988, entre 20 y 30 reclusos del Corredor de la Muerte eran solo de la pandilla Crips. Un grupo fue castigado severamente tras Taquan. Lil Fee Cox, miembro de los Rolling 60 Crips, apuñaló a otro recluso en el cuello con una hoja de 4.5 pulgadas. Su objetivo, Stanley Tookie Williams, una figura fundadora de los Crips. Dos brutales homicidios masivos llevaron a ambos al Corredor de la Muerte de San Quinn. Esta es la historia de cómo dos de los Crips más notorios de Los Ángeles se enfrentaron dentro de los muros de San Quinn. En los años 40, las pandillas negras surgieron en Los Ángeles y se expandieron al sur y oeste en los 50 y 60. A fines de los 60, Raymond Washington, famoso peleador callejero, intentó unir las pandillas. Bajo una sola bandera, se unió con Stanley Tookie Williams, otro temido peleador callejero y físico-culturista conocido en toda la ciudad. No todas las pandillas se unieron. Las que no, crearon la pandilla rival Bloods. Y para los años 70 los robos llevaron a un aumento en los tiroteos. La violencia creció en la década y Tookie fue víctima cuando se recuperaba de un tiroteo desde un auto en 1976. Tookie volvió a ser adicto al fenciclidina, droga que altera la mente y se conoce como SHRM. Le ayudaba a lidiar con el estrés de vivir una doble vida. Durante el día, Tookie trabajaba como consejero en hogares para jóvenes, animándolos a dejar la vida de pandillero y predicando las virtudes del físico-culturismo. Pero de noche era una amenaza con fenciclidina famosa por golpear y robar a traficantes. Al final de la década, la vida de pandillero alejó para siempre a Raymond y Tookie de las calles, tras 5 años en prisión. Raymond fue asesinado misteriosamente en una esquina tras su liberación en agosto de 1979. Para Tookie, 1979 fue su último año en las calles, tras alcanzar el punto máximo de sus fechorías por drogas. En la noche del martes 28 de febrero de 1979, Tookie, de 24 años, Daryl Alfred, Blackie Coward y Tony Sims estaban planeando un robo. Llegaron a un 7-Eleven donde el empleado de 26 años, Alberto Luis Owens, estaba barriendo el estacionamiento cuando el grupo llegó. Owens, sin saber del peligro, dejó sus herramientas y entró para atenderlos. Mientras Daryl y Sims iban a la caja, Tookie se acercó por detrás de Owens, sacó una escopeta de su chaqueta y le ordenó fríamente que se callara y siguiera caminando. Llevó a Owens al cuarto trasero, donde supuestamente disparó. La cámara de seguridad captó cómo Owens recibió 2 disparos en la espalda mientras yacía en el suelo. El siguiente capítulo de robos ocurrió el 11 de marzo de 1979 en el Motel Brookhaven, al sur del centro de Los Ángeles. Un motel administrado por una familia inmigrante taiwanesa, los Yang, un padre de 76 años, su esposa de 63 años, su hija de 43 años y su hijo, Roberto. Cerca de las 5 a.m. ese día, Tookie irrumpió en el vestíbulo del motel y forzó su entrada para la oficina privada. Allí supuestamente ejecutó al padre, a la esposa y a la hija a quemarropa. Su hijo Roberto se despertó por el sonido de un grito y los disparos, y corrió para encontrar la masacre y una caja registradora vacía. El 15 de marzo, Tookie y su amiga fueron detenidas y los policías encontraron una escopeta de 2 cañones en la cajuela. En la estación, el amigo de Tookie fue interrogado sobre su participación en los 2 robos y 4 asesinatos, y él se rindió. El juicio de Tookie atrajo mucha atención, presentando un retrato escalofriante de su crueldad. Las pruebas en su contra revelaron el horror de sus acciones ante el tribunal. El 31 de marzo de 1981, Tookie Williams fue hallado culpable de 4 asesinatos y 2 robos y condenado a muerte. Tookie negó su participación en los asesinatos hasta morir. Más o menos al mismo tiempo, otro nombre estaba ascendiendo en las filas de los Crips: Taekwon. Cox, mejor conocido como Lil Fee, provenía de un hogar disfuncional y para su adolescencia fue abandonado en gran medida y sin supervisión en las calles de South Central. Fee había jurado lealtad a los Rolling 60 Crips, una de las facciones de los Crips, y se ganó la reputación de ser un tirador sin miedo. En las primeras horas de la mañana del 31 de agosto de 1984, ambos armados, Fee y Darren Williams, entraron en la casa de la madre del exjugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Kermit Alexander, Abora Alexander, en la calle 59 en Los Ángeles, Missouri. Al final de la calle, otros 3, Horace Burns, Ida Moore y Lisa Brown, estaban sentados en una camioneta vigilando. Minutos después, Fee y Williams volvieron al vehículo de escape tras matar a Ibora en su cocina, a su hija de 25 años y a sus nietos de 12 y 6 años mientras dormían.
Luego se separaron y esa noche fueron al Club Vermont para cobrar por el asesinato. Luego, Lil Fee llevó el arma homicida envuelta en una chaqueta al departamento de su amigo James Kennedy. Le pidió lavar la chaqueta y deshacerse del rifle, pero Kennedy prefirió quedárselo y así lo hizo. Lil Fee compró un Cadillac por $3,000 el mismo día. El caso estuvo sin resolverse un mes hasta que la policía arrestó a James Kennedy por narcóticos. Él delató a Lil Fee y les entregó el arma homicida que había guardado. Juicio. El testimonio mostró que la familia Alexander no era el objetivo real. Lil Fee había sido contratado por Ozzy Diamond Jack Jackson, el dueño de un club local, para encargarse del problema. Valerie Taylor, una joven que había presentado una demanda en su contra después de recibir un disparo y quedar paralizada en su club. Taylor vivía a 2 casas de la madre de Kermit, pero Fee, casi analfabeto, y su grupo se equivocaron de dirección. Durante el atentado, hubo un breve forcejeo entre Fee y Kermit. Neil, sobrino de Alexander de 14 años, huyó y sobrevivió. Otro nieto de 13 años se escondió en un closet y también sobrevivió. Se reveló que Kermit Alexander conoció a Lil Fee de niño, pues fue su entrenador en la liga pequeña. Lo recordaba como alguien enojado y combativo. Durante el juicio, el abogado defensor de Fee habló sobre la crianza de su cliente, destacando cómo fue abusado y abandonado a una edad temprana por su madre, quien era adicta a las drogas y prostituta. Creciendo en un vecindario donde las pandillas violentas dominaban las calles, era adaptarse o morir. Pero a pesar de los esfuerzos por mostrar a Fee como un producto de su entorno, la fría realidad de sus decisiones no podía pasarse por alto. El 28 de febrero de 1986, después de solo 3 días de deliberación, el jurado sentenció a Tecon Cox, de 18 años, a la pena de muerte. Fue enviado a la misma prisión que Tuki. Al principio, Tuki y Lil Fee se llevaban bien en prisión por su afición al físico-culturismo, pero pronto su amistad se volvió amarga. Cuando Tuki le dio una orden a Fee que él no pudo cumplir, Tuki ordenó a Fee eliminar a Darren Williams, otro Crip condenado a muerte por los asesinatos de la familia Alexander. A Tuki le llegó el rumor de que Darren planeaba delatar, así que quiso quitarlo del camino, pero Fee se negó rotundamente. Esto desató una lucha de poder en San Quentin. Antes de esto, la mayoría de los reclusos en el corredor de la muerte solían dejar sus disputas. Sabían que infringir la ley afectaría sus posibilidades de un nuevo juicio o de revocar sus sentencias en apelación, pero Lil Fee no pensó igual. El 10 de octubre de 1988, mientras Tuki caminaba fuera en el patio de ejercicios, lo apuñaló en el cuello con una hoja de 4,5 pulgadas desde una torre de vigilancia. Un oficial ordenó a todos en el patio que se tiraran al suelo y Fee arrojó su arma a la cancha de baloncesto. Los oficiales corrieron hacia Tuki, que se desangraba, y al preguntarle qué ocurrió, respondió: "No sé, no recuerdo". A pesar de la grave herida, Tuki sobrevivió después del ataque. Funcionarios de la prisión colocaron a más de 12 miembros y asociados de los CRIP en el corredor de la muerte con grado B, restringiendo privilegios y limitando su ejercicio a 10 horas semanales. Para su propia protección, Fee fue aislado en su propio patio de ejercicios con otro recluso. Tuki, por otro lado, poco a poco se reinventó como un hombre reformado con una nueva misión y cambió su enfoque a luchar por una reducción de sentencia. Empezó a escribir libros infantiles contra la violencia de pandillas. Y sus esfuerzos le valieron una nominación al Premio Nobel de la Paz. Su caso dividió al público en 2 bandos: aquellos que creían que realmente había cambiado y aquellos que dudaban de su sinceridad. A pesar de todos los esfuerzos y las apelaciones por clemencia, el gobernador Arnold Schwarzenegger mantuvo la sentencia de muerte de Tuki el 13 de diciembre de 2005. Tras rechazar su última comida, no se disculpó ni dijo palabras finales. Stanley Tuki Williams fue ejecutado por inyección letal. En cuanto a Lil Fee, intentó escapar en julio del 2005, años antes de la ejecución de Tuki. Junto a 2 reclusos, Paul Tuya, Piv y Noel Jackson, también asesinos en el corredor de la muerte, Fee intentó desesperadamente escapar. Corrieron a través de un agujero que abrieron en una cerca de malla, con la esperanza de tomar algunos rehenes en el camino. La fuga terminó en caos, y tras una pelea violenta, los guardias sometieron a los 3 y los llevaron de regreso a un patio seguro. La fuga de su jefe dejó a los oficiales luchando por abordar las graves fallas de seguridad. Persistente en San Quentin hoy, Fee aún permanece en San Quentin, todavía en el corredor de la muerte. ¿Llamó a la policía? No, señor. ¿Le contó a su familia sobre esto? No, señor, porque no se llama a la policía, ¿verdad? No, señor.
Ni siquiera por su familia, no, señor. Ni siquiera por un niño de 2 años, no, señor. Ni siquiera por un niño de 4 años, no, señor. Ni siquiera por un niño de 5 años, no, señor. Ni siquiera por un niño de 9 años, no, señor. Ni siquiera por un bebé de 2 meses. No, señor, no llama a la policía, no, señor. No puedo por los desconocidos. Los primeros 48 es una serie de crímenes reales que muestra a detectives investigando homicidios en las primeras 48 horas. El programa ha registrado cientos de casos en Estados Unidos, pero pocos casos impactaron tanto a público e investigadores como el de 2008, temporada 7, episodio 6. En Memphis narra uno de los peores asesinatos en masa que la serie haya cubierto. Desde que los detectives entraron a la casa, quedó claro que este caso sería diferente a los demás. En marzo de 2008, Cecil Dodson Sr., de 30 años, su prometida Marisa Williams y sus 5 hijos, de entre 9 años y 2 meses de edad, vivían en el 722 de la calle Leicester en Memphis, Tennessee. El hermano de Cecil, Jesse Dodson, quien había salido recientemente de prisión, vivía con su hermana Nicole Dodson en Goodwill Village. Jesse, conocido como Junior por la familia, se había mudado en agosto de 2007 y trabajaba con su padre, Jesse Sr., como pintor. El sábado 1 de marzo, Jesse Sr., Jesse Jr. y William Waddell, medio hermano de Cecil y Jesse, apodado Fat, fueron al 722 Blester a ver un partido de baloncesto de los Memphis Tigers. Cecil estaba afuera, limpiando su asador y preparándose para hacer una parrillada. La televisión no captaba la señal cerca de las 6 o 6:30 p.m. Jesse Sr. se fue. Waddell permaneció hasta las 10:30 u 11 p.m. Todo estaba bien hasta que se fue. Al día siguiente, Jesse Sr. fue por Jesse Jr. para ir al trabajo, pero no estaba en el departamento de Nicole. Nicole no sabía dónde estaba. Esa noche, Jesse Jr. llamó y dijo que discutió con su novia, Sheila Jones, quien le escondió el teléfono. No dio una razón clara por faltar al trabajo. Esa misma noche, Jesse Jr. le preguntó casualmente a Waddell si quería pasar por la casa de Cecil, pero no fueron. El 3 de marzo, Cecil no se presentó a trabajar. Preocupada, Erica Smith, la madre del hijo de 2 años de Cecil II visitó la casa de la calle Leicester alrededor de las 3 p.m. La puerta contra tormentas estaba cerrada, pero la interior abierta. Escuchó música, vio la televisión y fotos familiares, pero no había señales de vida. Nadie respondió. Erica llamó varias veces a Waddell al trabajo, mostrando mayor preocupación. Finalmente, él le dijo que llamara a la policía. En el momento en que los oficiales cruzaron la puerta, un olor metálico los abrumó. Un pie era visible justo dentro de la entrada. Todo estaba manchado de sangre. Pisos, paredes, sofás, camas, incluso el techo. 4 cuerpos de adultos, Cecil, Marisa Williams, Holly Seals y Shindri Robertson, estaban tirados por la pequeña sala, todos muertos por múltiples disparos. No hizo falta revisar signos vitales. La sangre estaba seca y el cuerpo rígido. Mientras el oficial Davis y otros despejaban la casa, descubrieron horror tras horror. Primero, los cuchillos ensangrentados y las tablas de madera por toda la casa, luego en el baño. De 9 años, yacía inmóvil en una tina llena de sangre coagulada. Una hoja de sierra eléctrica, un cuchillo industrial para cortar, estaba incrustada en su cráneo. Se creía muerto por su estado, pero movió los ojos. Seguía vivo. En la segunda habitación, el pequeño Samario, de 4 años, yacía muerto cerca. También encontraron a Cecil II, de 2 años, y a Cedric, de 5 años, ambos en muy mal estado. Cecil II estaba muerto, pero Cedric milagrosamente seguía con vida. En otra habitación encontraron a Sanaya, de 2 meses, en su cuna, golpeada pero respirando. Sin cirugía inmediata, ninguno de los niños habría sobrevivido. Paramédicos y oficiales coincidieron en que fue lo peor que habían visto. El asesino usó una pistola de 9 mm y otra calibre 380, pero no se recuperó ninguna. Se encontraron balas incrustadas en los cojines del sofá, en las paredes y debajo de los muebles. Se halló una bolsa Ziploc sellada con 16 casquillos bajo la chaqueta. Claramente alguien había intentado limpiar, pero la evidencia de sangre contaba una historia diferente. Los adultos ya estaban acomodados. Cecil fue hallado arrodillado con una gran bolsa de marihuana en la mano. Una escopeta sin usar estaba cerca, pero los investigadores no hallaron sangre en su ropa, lo que sugiere que fue puesta tras la muerte. Cecil recibió varios disparos, algunas heridas tras su muerte,
Chindry Robertson fue acomodada para aparentar seguridad. Su camisa estaba levantada, los pantalones bajados, y se colocó crack cerca de sus partes íntimas, pero las heridas de bala indicaban que estaba vestida. Al dispararle, los objetos cercanos indicaban que alguien vació su bolso. El cuerpo de Marisa Williams yacía de forma antinatural sobre la sangre de Robertson. El charco de sangre no coincidía con sus posiciones finales. Incluso el cuerpo de Holly Seal mostraba signos de manipulación. Sus pantalones estaban bajados y un vacío en un charco de sangre cercano sugería que había sido movido. Los 5 niños fueron agredidos con tablas y cuchillos de cocina que luego se hallaron rotos. Faltaban los mangos. Se recuperaron 5 hojas, incluida la que se perdió en el cráneo de CJ en la recámara 2. La sangre salpicó el techo, las persianas, la cama e incluso el ventilador. La dirección de las manchas indicaba un ataque prolongado y brutal. C. tenía una gran huella de palma ensangrentada a su lado. Los mechones de cabello de Samario estaban en todo el baño de otra recámara, lo que sugiere movimiento durante o después del ataque. Al saber que 3 niños habían sobrevivido, la policía los puso en cuarentena de inmediato por temor a otro ataque. Solo la policía y personal médico autorizado podían acceder. Oficiales de la unidad táctica custodiaban las puertas del hospital. Lo que ocurrió en la calle Leicester está empatado como el mayor asesinato en masa en la historia de Tennessee. Los detectives lo supieron de inmediato. Esto no fue al azar. Quien haya tocado la puerta fue dejado entrar y el objetivo principal claramente era Cecil. Las teorías iniciales sugerían un ajuste de cuentas entre pandillas, ya que Cecil tenía vínculos con los discípulos gánsteres. Los cuerpos, las drogas y la posición sexual respaldaban esta teoría. Algo no estaba bien. Los detectives habían visto violencia de pandillas antes, pero nunca algo tan grave. Se ofreció una recompensa de $30,000 y llegaron más de 100 pistas. Uno dijo que Cecil debía $300,000 a un traficante y temía por su vida. Ninguna pista fue útil. Mientras tanto, Jesse Dodson dio una declaración extensa a la policía el 4 de marzo. Relató sus movimientos la noche del 1 de marzo mencionando a quienes visitaron, los departamentos que entraron y los tratos de marihuana realizados. Dijo que lo dejaron a las 2:30 am y negó volver a la calle Leicester. Jesse sospechaba que los asesinatos estaban relacionados con Doc. Cecil y Doc eran ambos discípulos de gánsteres y supuestamente tenían un conflicto en curso, aparentemente derivado de que Cecil no se presentó a una reunión de la pandilla. Más de 25 personas llamadas Doc figuraban en los archivos de la policía de Memphis, pero antes de rastrearlas, Doc fue acusado de homicidio y se entregó. Afirmó no tener relación con los asesinatos, pero lo insinuó. En el mundo de los grupos delictivos, un apagón hacía que una familia fuera objetivo solo si lo ordenaba a alguien de alto rango. Esta narrativa causó un breve desvío en la investigación, ya que la policía buscaba a un grupo delictivo lo suficientemente poderoso como para ordenar el apagón. Mientras tanto, a medida que avanzaba la investigación, los equipos forenses y médicos trabajaban día y noche para salvar a los niños. La policía temía que C. muriera antes de obtener respuestas. El 5 de marzo, los investigadores intentaron interrogarlo, pero estaba muy delirante. El 7 de marzo finalmente estaba lo bastante lúcido para hablar. Cuando le preguntaron quién lo hizo, respondió: "El tío Junior mató a mis padres". Jesse asistió a una segunda entrevista. Repitió su historia y después guardó silencio sin responder. El subdirector Armstrong intervino. Observando el lenguaje corporal de Dodson, percibió que se avecinaba una confesión. Armstrong reprodujo la grabación de C. nombrando al tío Junior. Dodson se quebró. Confesó todo el crimen. Según Jesse, él y Cecil empezaron a discutir mientras iban de regreso a casa. De vuelta en casa, todo se intensificó y Cecil tomó una escopeta detrás del sofá. Jesse le disparó primero, luego les disparó a los otros adultos en la habitación y después a los niños porque lo habían visto. C. J. intentó pedir ayuda. Jesse lo apuñaló en la cabeza. Luego golpeó a los demás con tablas y los apuñaló. Él afirmó que se fue en bicicleta, se limpió con cloro y preparó la escena para que pareciera un ataque de pandilla. Más tarde confirmó esta confesión a su madre cuando le preguntó por qué lastimó al bebé. Él solo negó con la cabeza. Jesse Dodson creció en medio de la violencia. Su padre era abusivo y la familia se mudaba constantemente. Estudió en 10 escuelas y le diagnosticaron discapacidades de aprendizaje. A los 19 años mató a un hombre en un trato de drogas fallido y fue sentenciado a 14 años. Las autoridades supieron que se especulaba que Cecil me informó sobre Jesse.
Tuvo solo una visitante en 14 años, su madre, y solo una vez su hermana. Nicole luego dijo que él constantemente le recordaba ese abandono. En prisión, Jesse se unió a la pandilla Kitchen Crips y cometió numerosas infracciones violentas. Cuando Jesse fue liberado en 2007, fue Cecil quien lo recogió. Sí, ¿Poda recuerda que su papá habló bien de él ese día? Para el juicio de 2010, Jesse ya había retirado su confesión. Dijo que la policía lo forzó a confesar y que él en realidad se escondió bajo la cama durante el tiroteo. Ojea, de solo 9 años, subió al estrado. Recuerda haber visto a su padre recibir un disparo, recuerda haberle dicho a su tío, te quiero, y escuchar de vuelta, no, no me quieres. El jurado emitió su veredicto tras solo 90 minutos. Jesse Dodson fue declarado culpable de 6 asesinatos y 3 intentos de asesinato en primer grado, recibiendo 6 sentencias de muerte y 120 años. Su ejecución fue programada para el 2 de marzo de 2012, el cuarto aniversario de los asesinatos. Sin embargo, los protocolos de inyección letal en Tennessee la retrasaron. Jesse Dodson sigue en el corredor de la muerte y afirma ser inocente. Hasta hoy, los asesinatos de la calle Lester mostraron lo que ocurre cuando rabia, resentimiento y trauma se cruzan. Compton sobrevivió, pero lleva los recuerdos de ese día. Vio y escuchó todo. Tiene placas de metal en la cabeza y todavía se somete a cirugías ocasionales. No ha perdonado a Jesse. Jesse piensa que manipularon a CJ para mentir. Él afirma que la grabación completa de la confesión de 5 horas filmada por First 48 lo exonerará. Según Jesse, el episodio de los asesinatos de la calle Lester dura solo 43 minutos. No ha terminado. Señor Dodson, solo queremos la verdad. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que yo quiero. Eso es exactamente lo que quiero. Eso es exactamente lo que quiero. Quiero exactamente lo mismo que ustedes, la verdad. He estado sentado en la cárcel 2 años y medio. ¿Para qué?